Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Pedro Sánchez da un ultimátum al Partido Popular sobre el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno ha dejado claro que si en junio no se desbloquea la situación, cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. En una entrevista concedida a Televisión Española, Sánchez declaró que los jueces que son nombrados como representantes del CGPJ son propuestos por los jueces. Bueno, es que ahora mismo yo creo que hemos encontrado un buen equilibrio. Se dice, ¿los jueces tienen que nombrar a los jueces? Bueno, es que los jueces que son nombrados como representantes en el Consejo General del Poder Judicial son a propuesta de los jueces, de asociaciones o de jueces, un sumatorio de jueces que propone un candidato o candidata a ese Consejo General del Poder Judicial. Lo que dice el Partido Popular es que no sea refrendado por el Congreso de los Diputados. Y yo ahí sí que discrepo profundamente, porque todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados. Y por tanto yo creo que el Congreso, el Parlamento Nacional, tiene algo también que decir cuando se nombra nada más y nada menos que aquellos representantes que van a conformar el gobierno de los jueces. El jefe del Ejecutivo considera que esta capacidad para seguir realizando nombramientos es un incentivo perverso que hace el PP, que no quiera pactar la renovación de los vocales en el gobierno, cuyo mandato lleva más de 5 años caducado. El Día de la Marmota ha durado demasiado, más de 2000 días, y eso se acabó, concluyó el presidente. Por su parte, el Partido Popular ha defendido su propuesta de que los jueces elijan a los jueces para fortalecer la independencia judicial. Cabe recordar que este pasado lunes el portavoz del PP, Borja Semper, aseguró que su partido sigue abierto a un acuerdo para renovar el CGPJ si hay garantías para reforzar la independencia judicial. Observen ustedes el despropósito. Pedro Sánchez dando un ultimátum al PP. ¿Quién es Pedro Sánchez? Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España. Que gobierna en precario en el Congreso. Que pierde cada par de semanas una votación porque ni siquiera controla a sus socios. Que depende completamente, desde el punto de vista económico, de lo que le llega de Europa. Y se permite darle al Partido Popular un ultimátum. Al Partido Popular, que controla casi todo el poder territorial en España, solo o en compañía de Vox, que tiene mayoría absoluta en el Senado, que ha ganado las elecciones europeas, cuyo Eurogrupo es en estos momentos el más numeroso de la Eurocámara y es el que va a decidir quién gobierna Europa. ¿Se permite el Partido Socialista dar un ultimátum al PP? Lo dije ayer en Twitter y lo he dicho en los bloques informativos anteriores. Espero que hoy mismo el Partido Popular salga a darle un ultimátum a Sánchez. A decirle, primero, no eres nadie. Segundo, estás intentando dar un golpe de Estado judicial y no te lo vamos a permitir. Tercero, acabamos de dar órdenes a nuestro Eurogrupo, al Grupo Popular Europeo, de que corte toda negociación con el Grupo Socialista, que te ha nombrado a ti y a Scholz como interlocutores de cara al reparto de poder en Europa. Y o retiras inmediatamente tu proyecto golpista, o no hay acuerdo en Europa. Espero que el Partido Popular salga a darle ese ultimátum a Pedro Sánchez. Espero que salga a decirle, te hemos pasado lo de tramitar la ley de amnistía, pero como pretendas tramitar una ley para quitarle al Consejo General del Poder Judicial las atribuciones, incumpliendo de forma flagrante la Constitución, es que ni nos vamos a molestar en tramitártela en el Senado y vamos a la rebelión democrática abierta contra un gobierno golpista. No te vamos a tolerar que des un golpe de Estado. En estos momentos el Partido Popular es el segundo grupo más importante dentro del Grupo Popular Europeo. Por tanto, el Partido Popular puede movilizar a su Grupo Popular Europeo para pararle los pies a Sánchez en su golpe de Estado judicial. Así que confío en que, ahora mismo son las 8:05 de la mañana, confío en que a las 9 de la mañana, que ya se habrán despertado todos los eurodiputados, supongo, el Partido Popular movilice a su Grupo Popular Europeo para responder de manera conjunta
al ultimátum de Pedro Sánchez, para que se meta sus amenazas Pedro Sánchez por donde la espalda pierde su nombre. Lo espero, ¿no? ¿O el Partido Popular va a renunciar a utilizar el poder que se le acaba de dar en las elecciones europeas a él y a su Eurogrupo? ¿Va a renunciar a ese poder para parar a Sánchez? ¿Cómo ha renunciado a la mayoría absoluta que tiene en el Senado para parar la ley de amnistía? ¿Va a seguir el Partido Popular en lo mismo? ¿Colaborando por inacción con el golpe de Estado? Muy importante el comunicado que acaban de suscribir ayer todas las asociaciones cívicas integradas en la Plataforma por la España Constitucional. Ya saben ustedes, esa plataforma que se ha constituido hace unas pocas semanas, formada por todas esas asociaciones que tantas veces nos han sacado a los españoles a la calle. Pues los sospechosos habituales, ¿verdad? Bueno, pues ayer, atentos al comunicado que han elaborado y difundido. Dice así: comunicado de la Plataforma por la España Constitucional tras las elecciones europeas de 2024. Las elecciones al Parlamento Europeo en España han supuesto, respecto a las elecciones de 2019, un retroceso de 4.300.000 votos para los partidos que sostienen el gobierno. El PSOE ha perdido 2.108.000 votos. Sumar y Podemos cuentan con 875.000 votos menos y los partidos nacionalistas y secesionistas han perdido más de 1.320.000. En términos porcentuales respecto al voto emitido, los partidos de la investidura de Pedro Sánchez han bajado 8,7 puntos con respecto al 55% que obtuvieron con anterioridad. El mensaje de la ciudadanía es claro: el gobierno y sus socios han perdido el apoyo de la mayoría de los españoles. La consecuencia lógica de estos resultados debería ser la convocatoria de elecciones generales para que el Parlamento y el Gobierno de la Nación respondieran a la voluntad del pueblo español, sujeto indivisible de nuestra soberanía, del que emanan todos los poderes del Estado. Sin embargo, las entidades que constituimos la Plataforma por la España Constitucional somos conscientes de que Pedro Sánchez actúa movido exclusivamente por sus propios intereses y que el rechazo a sus políticas por parte de la mayoría de los ciudadanos no le llevará a dar la palabra a los electores, sino todo lo contrario. Acelerará el proceso de demolición del sistema de pesos y contrapesos propio de la democracia, profundizando en el ataque a la separación de poderes mediante el asalto al Consejo General del Poder Judicial, hostigando a la prensa independiente, utilizando a la Fiscalía para su defensa personal y la de su entorno familiar y, en definitiva, avanzando en la parasitación de todos los resortes del poder. El Partido Popular, segundo más importante dentro del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo, que es la primera fuerza en el Parlamento Europeo, debe hacer entender a sus socios en Europa el grave deterioro de la democracia que vivimos en España, la necesidad de hacer frente a este proceso también desde las instancias comunitarias y el riesgo que supondría depender en su actuación de los acuerdos con el Grupo Parlamentario de los Socialistas Europeos, donde el PSOE es la segunda fuerza más relevante y tendrá, por tanto, una notable influencia. La gravedad de la actuación del presidente Sánchez no afecta exclusivamente a España, sino a toda la Unión Europea. Por ello, desde la Plataforma por la España Constitucional, consideramos que el PP, cumpliendo con lo que es el mandato implícito de los millones de votantes que le han dado su confianza, debe defender firmemente ante su grupo parlamentario en Europa la necesidad de abrirse en determinadas cuestiones cruciales a otras alianzas alternativas con otros grupos del Parlamento Europeo comprometidos con la defensa de los derechos humanos, el imperio de la ley, la separación de poderes, la economía de mercado, fronteras seguras y la defensa de los valores básicos de la civilización occidental,
que puedan hacer frente sin hipotecas a cualquier proceso que ponga en riesgo los fundamentos democráticos de nuestras sociedades, como el que estamos padeciendo en España. Una reiteración incondicional y permanente de las alianzas del pasado no respondería en esta etapa histórica ni a las necesidades geoestratégicas ni a los deseos de la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea. Pues me parece impecable el comunicado y pues vamos a ponerlo claramente. El Grupo Popular Europeo va a formar gobierno con un grupo socialista donde el partido de Pedro Sánchez es uno de los puntales, mientras Pedro Sánchez da un golpe de Estado contra la democracia en España. Oiga, qué peculiar, ¿no? El Grupo Popular Europeo, mejor dicho, el PP, que es el segundo grupo más importante dentro del Grupo Popular Europeo, va a permitir que su Eurogrupo acuerde alianzas con ese grupo socialista que en España está dando un golpe de Estado. Con ese grupo socialista, algunos de cuyos miembros cobraban de Qatar y de Marruecos, como supimos en la legislatura pasada. Con ese grupo socialista que está avalando políticas internacionales como las de respaldo del grupo terrorista Hamás. El Grupo Popular Europeo va a llegar a acuerdos, y el PP español se lo va a permitir, con quienes están destruyendo Occidente y con quienes están destruyendo la democracia en España. ¿Podría el Partido Popular detallarnos las medidas concretas que va a dar para responder al ultimátum de Sánchez? Porque Sánchez no tiene ningún poder. Tiene mucho más poder el Partido Popular, porque en estos momentos el Grupo Popular Europeo es, con diferencia, el más importante de la Eurocámara. Espero que el Partido Popular responda al ultimátum de Sánchez con otro ultimátum. Y si no es así, entonces me preguntaré si el Partido Popular está también con el golpe de Estado. Porque si tienes poder para parar a Sánchez y no lo utilizas, chico, malo. Los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy critican a Pedro Sánchez mientras reivindican la memoria de la transición y los acuerdos que derivaron en la Constitución. Las declaraciones ocurrieron durante un homenaje a la periodista Victoria Prego, la voz que narró aquellos años. González aprovechó el momento para lanzar varias críticas a Sánchez, reprochándole nuevamente el giro del PSOE con la ley de amnistía. En esta ocasión estuvo respaldado por uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, quien comentó: en estos momentos se está liquidando el 78 y lo difícil no es liquidar el 78, lo difícil es construirlo. Por su parte, Rajoy criticó a Sánchez por no haber acordado con el PP cuestiones clave de la política exterior de España, como el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental o el reconocimiento del Estado de Palestina. Además, el expresidente popular alertó que la democracia liberal se está resintiendo por el populismo y arremetió contra la amnistía, argumentando que atenta contra dos principios fundamentales de la Constitución: la igualdad entre los españoles y la separación de poderes. O sea que ayer se juntan tres tíos en el homenaje a Victoria Prego. Uno de ellos es el que cuando gobernaba se cargó la separación de poderes precisamente cambiando el modo de elección del Consejo General del Poder Judicial, Felipe González. El otro es el que tuvo la mayoría absoluta que le dieron los españoles al Partido Popular y no desmontó ni una sola de las leyes ideológicas de Zapatero, no restauró la independencia del Poder Judicial y permitió que se diera el golpe de Estado de 2017 hasta el punto de que tuvo que salir el rey a pararlo, porque él estaba rascándose las narices en su casa de la Moncloa. Digo, Mariano Rajoy. Y el tercero es Miquel Roca, representante de ese nacionalismo catalán, siempre voraz, siempre insolidario, siempre egoísta, que al final no sé cómo se las arregla, que siempre termina reventando todos los regímenes democráticos en España. O sea, esos tres son los que se dedican a decir ayer que el régimen del 78 está en peligro. Hombre, les faltó añadir, el régimen del 78 está en peligro por culpa nuestra. Es decir, les faltó añadir
pues, en fin, una petición de disculpas, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenéis los tres en que hayamos llegado a este punto? Bienvenidos al campo de los que defendemos el bien. Bienvenidos al campo de los que defendemos España, la Constitución, la democracia, la libertad. Muy bien, aplauso. ¿Y la petición de disculpas para cuándo? Porque sois vosotros, y la gente como vosotros, los que habéis permitido el que al final sea posible Sánchez, como fue posible antes Zapatero. Y esto que estáis diciendo ahora, lo podíais haber dicho con Zapatero. Podíais haber elevado la voz. Pero creo recordar que Felipe González decía alguna chorradita y luego decía pero que iba a votar al Partido Socialista. Ya. En fin. ¿Qué quieren que les diga? En Argentina, pues gran victoria de Milei. Su ley de bases. Bueno, escuchan primero la noticia y luego la comento. Se producen disturbios en Argentina por la ley de bases de Javier Milei. Los manifestantes, entre los que hubo alrededor de 30 detenidos, incendiaron coches y lanzaron bombas Molotov. Pero se escucha con fuerza el carro delante mientras sigue volando cajotes, piedras, palos, lo basado en un sector se rompió el se escuchan detonaciones más fuertes, bombas. Los altercados se produjeron en mitad de la sesión por el proyecto de ley de bases en el Senado. Los primeros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes ocurrieron pasado el mediodía, cuando incluso algunos legisladores se vieron afectados por gas pimienta, y volvieron a sucederse por la noche tras la aprobación del proyecto. Según informó el ministro de Seguridad de la ciudad, Waldo Wolf, a uno de los manifestantes arrestados le encontraron una granada. Bueno, ya saben ustedes que Javier Milei pues ha presentado una ley de bases con una serie de reformas profundísimas del Estado argentino, ley de bases que tuvo que consensuar con distintos grupos, es decir, no es una especie de manifiesto del ultraliberalismo desaforado, no, para nada. Es una ley de bases que reforma en profundidad el Estado para sacar a Argentina de la ruina, pero pactada con muchísima gente. Que de hecho Milei ganó las elecciones en una plataforma que iba desde los conservadores hasta peronistas moderados. No se crean ustedes que aquí ganó las elecciones en Argentina el Partido Libertario de Milei, que era solo uno de los partidos y no precisamente el más grande de su plataforma electoral. Logró pasar el trámite del Congreso y ayer se iniciaba el trámite en el Senado. Al final se aprobó la toma en consideración gracias al voto de calidad de Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta de Milei. De nuevo, gran victoria política de Milei, que se ha visto obligado a pactar porque ni controla el Congreso ni el Senado, y ahora se inicia el trámite. Todavía queda trámite dentro del Senado. Pero el caso es que los kirchneristas, la extrema izquierda, por supuesto siempre tan democráticos, pues ayer intentaron asaltar el Congreso, en protesta por la ley de bases de Milei, pero intentaron asaltar el Congreso con una violencia desaforada. Cócteles Molotov, palos, piedras, hay 30 detenidos, policías heridos, coches volcados, tremendo. Bueno, son la extrema izquierda. No creen en la democracia, creen en parasitar a sus conciudadanos, creen en vivir de sus conciudadanos, creen en saquear el presupuesto. Y cuando les quitas el poder, el presupuesto y la posibilidad de saquear a sus ciudadanos y les obligas a trabajar, pues lógicamente algunos, en fin, se lo toman a mal y tratan de, por la violencia, imponer lo que no logran imponer por las urnas. Bueno, pues ha pasado el trámite del Senado, el inicio del trámite, la ley de bases. Es decir, esa violencia ni ha servido para nada, ni va a servir para nada. Y desde luego Milei ya ha demostrado en algunos conatos anteriores que está dispuesto a utilizar el monopolio de la fuerza de que el Estado goza para que toda esta banda de ladrones, violentos y mafiosos pues no pueda perturbar la democracia argentina. Felicidades a Javier Milei y felicidades a los argentinos.
Escuchen la siguiente noticia, porque no sé si felicitar a los catalanes o no felicitarles. La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, quien se apartó del partido tras los desfavorables resultados electorales del 12 de mayo y solicitó la incorporación de nuevos liderazgos, gestiona desde Suiza los pactos de su partido en el Parlamento catalán. Con el vacío poder generado por la renuncia temporal de Oriol Junqueras y del presidente en funciones Pere Aragonés, actualmente lidera las decisiones más importantes. Una de las cosas que quiere hacer es reeditar la coalición con Junts para evitar pactar con el PSC de Illa y que se vuelvan a repetir las elecciones catalanas y que con esto RC sobreviva. El objetivo de dicha coalición sería doble: desbancar al PSC como primera fuerza política y reavivar las posibilidades del independentismo de conservar la mayoría absoluta. Bueno. Pues igual que está revuelto el panorama en Francia después de las elecciones europeas, está revuelto el panorama en Cataluña después de las elecciones catalanas y también de las europeas. ERC en estos momentos se enfrenta a una duda existencial. Seguir haciendo de lacayos del Partido Socialista y por tanto seguir camino de la desaparición, o tratar de resucitar el separatismo acercándonos a los de Junts. Y entonces dentro de RC pues los hay que están a favor de una cosa y los hay que están a favor de otra. Y por ejemplo, en las últimas fechas se ha llegado a un acuerdo por el cual Collboni, el PSC, los socialistas, meten a RC en el gobierno de Barcelona. Por cierto, muchas felicidades al PP, que le entregó su voto a los del PSOE para que no estuvieran los separatistas en el gobierno de Barcelona. Bueno, pues ya tenemos al PSOE y a los separatistas, a los dos. Pero por otro lado, en el Parlamento de Cataluña, ERC rechazó la oferta de pacto que le hacían PSOE, los comunes, para la mesa del Parlamento, y llegó a un pacto con los de Junts y con la CUP. Y entonces ahora la mesa del Parlamento la preside un tío de los de Puigdemont, con el apoyo de RC. Y entonces, pues el sector de Marta Rovira, dentro de RC, lo que quiere es ir a nuevas elecciones. Nada de apoyar a ella, sino hacer una lista conjunta, un Junts, lo que sea, junto con los de Junts, para así tratar de sobrevivir en las nuevas elecciones catalanas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién de los dos sectores de RC se va a imponer? ¿El que quiere hacer a Illa presidente o el que quiere nuevas elecciones? Pues no lo sabemos. Yo consulto todos los días el timeline de Gabriel Rufián, que siempre se arrima al sol que más calienta, para ver si es capaz de orientarme en cuanto a lo que puede pasar en el futuro, pero debe de andar tan despistado como yo, porque no termina de posicionarse. Don Gabriel, sáquenos de dudas. ¿Va a pactar RC para hacer presidente a Illa o vamos a repetición de elecciones en octubre? No estaría mal, ¿no? Una repetición de elecciones catalanas y generales al tiempo. Venga, ¿dónde hay que firmar?